Hola, ¿qué tal? Yo espero que ustedes estén bastante bien. Aquí estamos en este nuevo video y como es costumbre les voy a enseñar cómo optimizar su CPU. Bueno, ignoren totalmente el tamaño absurdo que tiene el cursor ahora mismo. Siempre ando instalando Windows modificados de distintas personas, entonces por eso es que me pasa lo que me pasa. Pero bien. En este video les enseñaré cómo optimizar el CPU. Lo primero que vamos a hacer antes de enseñarle lo más importante de este video es hacer lo típico de siempre. Sabrán ustedes que tienen que optimizar su sistema para que el procesador se aproveche bien de los recursos que tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a recordarles a ustedes qué es lo que yo siempre hago para mantener el equipo bien en cuestiones del inicio y del procesador, el uso del procesador, ¿verdad? Bueno, como siempre aplicamos la de Windows más R, aplicamos esas teclas que vieron en pantalla y les va a aparecer esta ventana que vemos aquí. Esta ventana de nombre ejecutar vamos a agarrar y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir msconfig. Una vez escrito esto de aquí, que también eso sí lo puedo dejar en la descripción sin ningún problema, lo pueden copiar y pegar de allá abajo, lo van a poner aquí y le van a dar a aceptar, se les va a abrir esta ventana que está aquí. Muchos la conocerán, otros no, y si eres nuevo en este canal suscríbete y pues bueno, conoce la ventana que nos va a ayudar a aligerar un poco la cuestión de Windows, ¿verdad? Bueno, algo que anteriormente yo recomendaba era irse a estas opciones avanzadas, activar los números de procesadores y memoria RAM. Es una cosa que actualmente no recomiendo para nada, no mejora, no hace diferencia, así que vamos a obviarla totalmente, vamos a dejarla de lado, no la vamos a utilizar. Y bueno, está la cuestión de los servicios, que pues ya aquí si tú tienes cosas que quieres quitar, pero es cosas más personal tuyas, que si tienes algún juego instalado o alguna cosa que no quieres que se te abra al inicio de Windows, pues aquí tú lo quitas, ¿verdad? En mi caso acabo de ver un programa que no quiero que se ejecute cuando yo ya tenga mi Windows iniciado, ¿verdad? Bueno, no quiero que se ejecute el túnel VR, esta vaina que es para un VPN. Imagino que ustedes también deben de tener alguno por ahí y también sería bueno deshabilitarlo a menos que ustedes lo vayan a usar todo el tiempo, ¿verdad? Cabe recalcar que esta manera de deshabilitarlo aquí no es como que va a dañar el programa ni nada más, simplemente no lo va a abrir y pues tendrás que abrirlo tú manualmente. Lo que vas a hacer es quitar los que no te gusten o los que no quieras que se inicien y ya sería todo. Bueno, voy a quitar estos dos porque este no lo estoy utilizando ahora mismo. Lo utilizaré cuando les mostraré aquellos Windows modificados que encontré por ahí. Que en todo este tiempo pues sí probé uno que otro. Entonces se los voy a mostrar en algún momento. Y vamos a hablar de este que tengo ahora mismo, que es horrible. O sea, la he pasado mal y no he tenido tiempo para cambiarlo, pero bueno, es lo que hay. Bueno, ya verán ustedes por la tremenda flecha que tengo ahí, que al final me terminé acostumbrando, a juro, pero ¿cómo se llama? No es la idea, ¿verdad? Bueno, vamos a aplicar lo que acabamos de modificar aquí en esta parte, en esta ventana que está aquí de la configuración del sistema, y vamos a irnos a abrir el administrador de tareas. Bien, aquí ya yo lo tenía abierto, porque, bueno, no sé, siempre lo tengo abierto. Ansiedad que tengo por tenerlo abierto. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es sí deshabilitar todo. Aquí no creo que ustedes necesiten tener algo abierto, algo que se ejecute directamente y se te salga en la pantalla una vez tú inicies tu computadora. Aquí es verdad que yo les recomiendo personalmente deshabilitar todo, porque no hace nada, va a ponerlo lento, y al igual y si tú necesitas que inicie cierto programa, tú lo dejas bien, tú lo puedes dejar y se va a iniciar solo. Cosas que sería como tipo el antivirus, y igual y no te va a dejar deshabilitarlo, pero puede ser así. Entonces, bien, yo deshabilito todo por cosa de rendimiento, porque al final yo puedo abrir los programas cuando yo necesite algún programa, entonces no lo veo necesario que se abran junto con el sistema. Bien, ahora sí, ya que tenemos esto súper claro, vamos a irnos por lo último, súper básico, ustedes también lo conocen, es lo de Windows más R y temp. Los archivos temporales, yo siempre les he recomendado eliminarlos. Miren que dejé que se reunieran un poco, simplemente para mostrarles en este video cómo pues les va a parecer a ustedes. Tal vez les parezca menos a ustedes si su computadora es muy nueva o su Windows está recién instalado, les parezca muy poco, pero siempre bórrenlos, amigos, porque es algo que va a ayudar a tu computadora, ¿va? Bueno, ahora vamos a aplicar el mismo temp, pero con esta madre del porcentaje. También se los voy a dejar para que lo copien y peguen. Sé que son flojísimos por esa parte, algunos, otros no. Bueno, no puedo saberlo con certeza. No jodas, ¿cuánto va a demorar?
Bien, una vez hayan seleccionado todos, bueno, si los seleccioné así, bajando ya con esa madre que selecciona de Windows, lo bajé totalmente con el sombreador ese. Sé que hay una forma de seleccionarlo todos, no me acuerdo si era control E o control algo, no me acuerdo. Ustedes pueden ver ahí en internet y si se les hace más fácil así, pues bien. Le pueden dar a la tecla suprimir o clic derecho y eliminar. Total, esto es innecesario para el Windows, simplemente está gastando espacio y memoria del dispositivo. Entonces vamos a todos estos archivos que te aparezcan así. Lo que vas a hacer es hacer esto para todos los elementos actuales, o sea, todos los que te van a aparecer así de esta manera, y le vas a dar en omitir, porque estos son programas que actualmente se están utilizando en la memoria temporal. Entonces pues vas a tener que omitirlos porque se están usando, ¿ok? Y bueno, como pueden ver me quedaron aún así me quedaron bastante, cosa impresionante, ¿no? Los voy a intentar eliminar de nuevo. Bien, me apareció que omitir de Nvidia. Omitimos lo que realmente sí se está utilizando y pues ya si esto me queda así es porque hay muchos programas que tengo que están utilizando la memoria temporal. Sé que pudiera eliminar otros más haciendo este mismo procedimiento, eliminando así y luego dándole a omitir, se van eliminando unos que otros y otros sí, otros no. Y bueno, pueden ir haciendo así, pero en mi caso lo voy a dejar así porque ahorita mismo aquí está la carpeta temporal de este video que están viendo ahora mismo. Ya una vez hayamos hecho todo eso, que es lo básico de lo básico, se lo he enseñado en tantos videos que pues ya es rutina. Vamos a irnos a descargar un programa, que es lo que estaban esperando ustedes. Seguro muchos de ustedes se saltaron el video hasta esta parte, es lo más seguro, siempre lo hacen. Lo sé porque en las estadísticas de YouTube me lo dice. También me dice que no se han suscrito esta cantidad de personas impresionantes, así que si eres nuevo en este canal, lo estás viendo, suscríbete, no cuesta nada y pues tampoco te va a hacer nada. Bien, ahora lo que vamos a hacer es no irnos al enlace de descarga que está abajo en la descripción porque no va a haber. Esta vez vamos a hacer las cosas por códigos QR. Sí, vamos a tener que hacerlo así para saltarnos esa política de privacidad que tiene YouTube para que no sacar a los usuarios de la plataforma. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pegarle un capture, no sé, ustedes ven cómo gustarían hacerlo. Pegan un capture, o sea, van a hacer un capture de este código QR que yo les estoy mostrando aquí. Vamos a ver si lo puedo poner más grande, así ustedes lo pueden tomar un capture, ¿no? Ahora en este momento hagan el capture, así yo no tengo que dejar enlace abajo en la descripción. Y pues bueno, sería esta la página donde los va a redirigir, pero tú te estarás preguntando, si lo estás viendo desde computadora, ¿cómo haces para llegar a esta página sin escanear el código por un teléfono? Porque no es necesario escanear el código simplemente por un teléfono. Como les estaba diciendo, hacen un capture, se van a venir aquí a Google, vamos a ir a Google rápidamente. Y aquí en la camarita, que esto estaba aquí todo el rato, tiene bastante rato ahí, bueno, no tengo ni idea de cuánto tiempo tendrá ahí, pero un día simplemente le di ahí sin querer y vi que podía hacer esto, le doy control V y pues aquí está. Esto lo va a detectar, va a sacar el código QR y pues le van a dar a sitio web. Y de esta manera no infligimos ni una norma de YouTube. Tienen el enlace. Así que vamos a poder descargarlo. Lo pueden guardar donde ustedes quieran en realidad. Y una vez lo descarguen van a tener que instalarlo como todo programa. Les voy a enseñar a instalarlo aquí rápidamente. Lo que sucede es que ya yo tengo una versión instalada de 64 bits, como me está diciendo aquí el programa. Pero ustedes pues ya saben, el procedimiento ha sido el mismo de siempre. Siguiente, todo en automático. Este programa... si mal y no recuerdo, de todas maneras voy a editar el video para saber si tiene o no alguna otra cosa añadida, pero hasta donde yo sé pues no les va a instalar más nada si simplemente le dan siguiente. Vamos a ir de una sola vez al programa ya que yo lo tengo ya instalado, creo que es aquí está, sí, ya lo tengo instalado. Recomiendo que lo abran con clic derecho y ejecutar como administrador. Yo no lo hice porque bueno, no sé. A veces se me olvidan, pero igual no va a hacer mucha diferencia en mi caso porque mi Windows ya ejecuta todo de por sí como administrador. Pueden ver que algunas veces va a tardar un poquito, va a ser un poquito lento, no sé, ustedes simplemente tengan paciencia, no sé por qué tarda tanto. No sé si tiene que ver con mi disco duro o mi SSD, porque tengo un disco duro y un SSD en esta madre. Y pues como pueden ver,
Hay un pocote de cosas y en su mayoría son cosas de monitoreamiento del CPU, temperatura, la frecuencia del CPU, el uso del CPU, así que no se espanten por el pocote de cosas que hay, que en su mayoría son cosas que ya están repetidas. Como pueden ver aquí, el uso del CPU está aquí, el uso del CPU está aquí, la temperatura está aquí, luego está aquí arriba, aquí está el consumo, aquí sí lo veo bastante bien. Que pongan el consumo que está teniendo la computadora. Bueno, aquí pueden ver el procesador que ustedes tienen en su computadora. En mi caso yo tengo un i7 de laptop, entonces vamos a enseñarles que este programa es súper sencillo de utilizar. Por más complicado que se vea, es súper sencillo. Bueno, les va a parecer re loco, pero aquí arriba tenemos las configuraciones que, bueno, ahí lo pueden ver. Mínimo performance, o sea, es como que el mínimo, no sé, por lo que da a entenderse por obviedad, puedo decir que esto es lo más bajito en rendimiento que puedes sacarle a tu procesador. Aquí sería como que lo normal, balanceado, como dice ahí. Y pues ya evidentemente aquí el máximo performance, que es lo que están buscando ustedes. Así que vamos a darle en el máximo, le vamos a dar en aceptar. Y como pueden ver, esto ha sido todo. Así de simple, se ha vuelto mucho más simple esto. Y es que este programa de por sí va a crear un plan de energía personalizado que ustedes también van a poder personalizar específicamente para sus computadoras. Pero esto se lo enseñaré más adelante. Vamos a guardar contenido porque pues hay que hacer video, gente. Mucho tiempo sin hacer video, entonces bueno, vamos a enseñarlos por partes, ¿va? Luego este programa lo vamos a utilizar para personalizar planes de energía para nuestra computadora, en el caso que nosotros necesitemos, o sea, para nuestro gusto, por así decirlo. Entonces vamos a dejarlo tal cual, porque esto lo configura bastante bien a primeras, ¿no? Y pues ya vamos a darle en aplicar. Está aplicadísimo. Aquí no les recomiendo que se metan con nada de esto. Ya con que hayan aplicado el plan de energía de este programa y la configuración que él tiene por defecto, está joya. O sea, tan genial. Ya eso era todo. Por los momentos, este sería este video. Luego estaré sacando unos próximos videos donde van a tener evidentemente más de dónde sacar rendimiento. Y espero que nos veamos en un próximo video.